Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal que se llama El Alarido. Mi nombre es Omar Benumea y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva historia. A nombre de mi querido amigo Felipe, pues también les damos la bienvenida y gracias por siempre estar acompañándonos en todo nuestro contenido. El día de hoy tuvimos Los Inexpertos, también tenemos el canal de Consabor a México, tenemos este canal que se llama El Alarido, tenemos el Filip, tenemos Productora 69, infinidad de contenidos y gracias a todos ustedes por siempre estar al pendiente de todo aquel contenido que con mucho gusto creamos para todos ustedes. El día de hoy es grabadito, el día de hoy nos toca descansar, ya mañana bueno, la gran mayoría ya entra a la rutina cotidiana, porque los niños de la escuela básica, que es primaria y secundaria aquí en México, pues ya entra a la escuela. Por lo tanto, pues ya meritaba un descanso de las vacaciones, para que mañana entren todos los niños pues, con toda la actitud. Los papás pues se tienen que despertar temprano, desafortunadamente, pues la pachangueamos rico, porque pues yo también. Bueno, ¿qué les voy a decir? La verdad es que mis hijos, como ya están en la prepa, entraron esta semana y pues bueno, empezamos a las labores desde el lunes de esta semana que empezó, pero muy tranquilo, la verdad es que muy tranquilo, la ciudad pues no tan caótica como lo va a estar ya a partir del día de mañana, pero pues vamos a darle con todo, como siempre, les tenemos una historia muy, pues de mucho suspenso. Esta historia, como todas o la gran mayoría que nos mandan ustedes, son increíbles. Se los agradecemos mucho. Gracias por mandarnos sus historias a locutorfelipecruz@gmail.com. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta historia que la verdad es que está muy buena. Yo, sinceramente, pues hay muchas cosas de las que pues sí pues me cuido demasiado, pero híjole, hay cosas o sea, de verdad no puedo yo con ellas. Por ejemplo, muy cerca de la casa de todos ustedes, que es la mía y que también es, de ustedes, pues, hay una cabaña que hace muchos años, pues, algunas personas estaban peleando, y les voy a decir por qué. Fíjense que esta cabaña, resulta ser que está en una muy buena ubicación, está a pie de calle, está justamente en la mera esquina de una calle con otra, y fíjense que el terreno está muy bonito, está muy grande, han de ser como unos 100 metros aproximadamente de puro terreno. De construcción es como la mitad, unos 50 metros aproximadamente. Es una casa muy vieja que abandonaron hace muchos años, pero fíjense que cuando yo llegué aquí a vivir, directamente aquí donde está mi casa, la casa de todos ustedes, pues esta casa estaba habitada por una señora muy grande, muy grande. La señora era muy amable al principio. Yo creo que con el tiempo la señora pues empezaba a sentirse mal, ya no podía hacer ciertas cosas y bueno, pues como buen vecino, o no sé cómo explicarlo, ¿no? La verdad es que pues, la señora me hacía recordar mucho a mis abuelitas, entonces a mí me daba mucha ternura y me daba mucha pena que la señora hiciera sus cosas solas. Entonces, luego ella iba al mercadito justamente que está muy cerca de aquí, iba con su carrito de mandado y pues mis hijos y yo pues tratamos de ayudarle, ¿no? En ciertas cosas en un principio, pero ya después la señora se volvió, no sé si desconfiada, no sé si pensó que nos acercábamos a ella para quitarle sus cosas o quitarle su terreno, no sé. Pero poco a poco se fue siendo un poquito más huraña, un poquito más grosera. No sé, tal vez sea por la edad, por el cansancio, por lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, pues preferimos tomar nuestra distancia. Hasta ahí no hubo problema. El problema fue ya después cuando pues los hijos vienen a querer tomar posesión del terreno. Y realmente con nosotros no hubo problema. El problema fue entre ellos, tres hijos, que sinceramente, pues en el tiempo que yo pues conocí a la señora, que fueron como 2 años, pues los hijos nunca se vinieron a aparecer por acá. Llegaron en camionetas, no muy lujosas, pero sí en unas camionetas, pues sí, de gama media alta, este, bien vestidos, a como estaba la señora. Les voy a decir que esta señora tal vez no vivía en la pobreza extrema, pero casi, ¿saben? La ropa, pues muy, no vieja, pero sí sucia. Tal vez la señora ya no podía lavar, tal vez, no sé, estoy cometiendo espero yo que cometa errores porque, bueno, en mi experiencia ya las personas grandes y con el frío de acá de la zona poniente de Coajimalpa, pues créanme que sí está muy complicado que un adulto mayor se bañe. Entonces la señora, pues sí, yo creo que por frío, por lo que ustedes quieran, pues ya no podía bañarse tan seguido, entonces ya no podía agarrar el agua tan fría que estaba aquí. Entonces,
todo eso, pues, le provocaba que la señora, pues sí, hiciera se viera un poquito desalineada, lo cual, pues, para estar sola, créanme que qué barbaridad, qué valor de la señora y qué coraje el seguir luchando. Pero bueno, un día la encontraron ya dormida y yo creo que alguien les avisó, no sé qué habrá pasado, yo sinceramente no me enteré, pero pues les avisaron a los hijos, llegaron aquí los tres con sus respectivas esposas y resulta ser que pues ya estaban peleando por ver quién se iba a quedar con el terreno, en vez de estar viendo, o sea, qué era lo que iba a pasar con su mamá, dónde le iban a entrar. No, lo primero que hicieron fue, pues, a ver, a ti te toca aquí, acá, y hay que organizarlo. Estaban peleando por eso. Pero bueno, justamente esta casa, después de que empezó a estar intestada, pues la abandonaron totalmente, totalmente. Muchas personas que se dedican a consumir sustancias ilícitas, pues se van y se meten ahí. Nadie les dice nada porque pues la casa pues, está intestada, entonces lo único que pusieron fueron unos candados, pero pues ya saben que pues, la banda pues encuentra la manera de meterse, ¿no? Entonces simplemente se metieron ya. Pero bueno, esta casa resulta ser que no es el único deceso que hubo allá adentro. Justamente varios chamaquillos de la calle, o bueno, pues es que no son de la calle, tienen casa y todo, pero vienen a esconderse ahí para poder hacer sus cochinadas. Entonces resulta ser que yo creo que fue una sobredosis de uno de ellos y también pereció ahí. Entonces, esa casa ya tiene una muy mala vibra, ¿saben? Entonces, muchos de aquí ya tratamos como de, ay, date para allá, ¿no? Ay, no pases por ahí. O si puedes, no dejes tu carro por ahí cerca, ¿no? Entonces, sí, como que, ay, cuidado con esa casa, ¿no? Y como esas hay muchísimas, como esta historia que nos mandaron. Y fíjense que Germán, que es quien nos manda esta historia, pues nos cuenta como que muchos detallitos, pero les voy a leer tal cual la historia como nos mandó el correo. Y pues la cual empieza así. Corría el año 2003 cuando una joven pareja, Sara y Mark, decidieron comprar una vieja casona de estilo victoriana, en las afueras de un pueblo, en el pueblo donde ellos radicaban, que era allá en Port Puebla, bueno, muy cerca de la ciudad de Puebla. Esta casa estaba en total ruina, sí, pero tenía un encanto gótico, tenebroso, y el precio era pues irresistible. Lo que no sabían era que el bajo costo venía con una renta invisible. Un tormento silencioso que de repente empezó a aturdir esta casa, pues empezó a darles una muy mala vibra, ¿no? Pero bueno, ellos pues empezaron a platicar entre pareja y decidir, ¿cómo ves? Es una muy buena oportunidad, ¿no? Y pues desde el primer día, pues Sara sintió una extraña melancolía en el aire, ¿saben? Porque en el momento que les enseñaron la casa así, les dieron la vuelta, el paseo, y fíjate que puedes hacer esto aquí, y arreglas esto, y pues el vendedor haciendo labor, ¿no? Entonces Sara, pues dijo, está bien, pues sí, sí, ¿no? O sea, sí, pues hay que aventurarnos, ¿no? Igual y la podemos arreglar, pero hay que cambiar muchas cosas, hay que tirar muchas cosas, hay que contratar a alguien. Entonces, pues pues el hombre Mark dijo, no, no me alcanza para tanto, no me alcanza para contratar un arquitecto, un diseñador de interiores, alguien que venga, yo lo puedo hacer, entonces, bueno, pues vamos a darle, ¿no? Cuando Sara entra, ya una vez que adquieren esta propiedad, aparte de aquella melancolía que sintió la primera vez que entró, empezó a sentir un frío muy, muy tétrico, ¿saben? La casa empezaba a crujir y se quejaba con cada ráfaga de viento que venía, porque les he de decir que allá hay mucho aire. Entonces, los sonidos que emitían, pues, tenían mucho que ver con la antigüedad de la casa. Pues, gran parte de esta casa, pues, era de madera, ¿no? Pero de pronto, los crujidos dieron paso a algo más inquietante, unos susurros, voces que apenas eran perceptibles por el oído de Sara, que parecían venir de las paredes, de adentro de las paredes, de aquellos rincones oscuros de esta casa, como si el mismo aire que pasara entre las paredes resulta ser que provocaba estos ecos. Pues Mark, él decía, ay, no, pues es cualquier cosa, ¿no? Han de ser los vecinos, algo, pero no creo. Muy escéptico, ¿eh? Pues intentaba tranquilizarla y le empezaba a decir a ella, no te preocupes, es el viento, cariño. O quizá, pues, las viejas tuberías, ¿no? O la ventilación, no sé, pero tranquila. Pero Sara, pues, sabía que no era así.
eran voces. Sara las escuchaba perfectamente, eran voces, palabras sueltas que nunca lograba entender del todo, pero que siempre terminaban con un escalofriante lamento, un suspiro o un lloriqueo muy, 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 muy leve, pero muy inquietante. Pues una noche, mientras Mark dormía profundamente, Sara se levantó para ir a tomar agua, porque pues de repente algo le provocó que se despertara y dijo, bueno, pues voy a tomar un vaso de agua ya que me desperté. Pero al pasar por un pasillo muy largo del segundo piso, una figura sombría se materializó al final. No era sólida, porque para, para desfortuna de ella, se veía traslúcida, es decir, como algo que podía ver a través de él. No era, era como un fantasma, una distorsión pues, de la misma oscuridad, ¿saben? Apenas se alcanzaba a ver, pero innegablemente había algo ahí. No hizo ruido, no se movió, solo observó el corazón de Sara. Y en ese momento Sara empezó a tener un frío helado que la invadió en todo el cuerpo. El corazón se le disparó, empezó a latir a mil, así, tan apresurado que ella simplemente dio la media vuelta y casi se echa a correr a su cama. Bueno, temblando, sin atreverse a despertar a Mark, ella empezó a decir, no fue parte de mi imaginación, yo me lo imaginé, estas voces que escuché, pues a lo mejor me dieron miedo y fue lo que vi, ¿no? Una ilusión, no sé. Es más, a lo mejor fue la misma cortina, ¿no? La misma cortina que estuvo volando, o algo por el estilo, pero pues no era nada. Sara intenta pues reconciliar el sueño, abraza muy fuerte a su esposo se voltea, la abraza también, y Sara se queda totalmente pues dormida. Los días se convirtieron en semanas de terror, muy, muy, muy terrible. Sara se daba cuenta que de repente los objetos se movían solos, ¿sí? Si ella tomaba un florero, lo ponía de un lado, o lo ponía no sé, en una repisa o en un mueble, resulta ser que ya estaba en otro lugar. Resulta ser que de repente también escuchaba cómo las cucharas empezaban a moverse dentro del cajón, cómo los platos empezaban como que a sonar, como si alguien los pusiera en la mesa. Las copas que tenían en una vitrina empezaban a chocar entre sí como si fueran campanas. Todo esto pues les dio mucho, mucho, mucho miedo a Sara. Las puertas se cerraban de golpe en las habitaciones vacías y eso fue apenas el principio. Y de repente, cuando menos se lo esperaba Sara, veía pasar de un cuarto a otro en este pasillo muy largo una figura sombría que aparecía con mucha frecuencia. De repente, ella empezó a sentir algo que le respiraba en la nuca. Ella no sabía ni qué era ni nada, pero a veces el umbral de su habitación era pues, el único lugar seguro donde ella podía estar ahí, ya que ella tenía, pues, alguna figura de algún Cristo, algún santo, no sé, pero en la cocina también. Y era uno de los lugares donde más se escuchaban ruidos, ¿saben? Pero de repente ella empezó a poner agua bendita en todas las habitaciones y los ruidos se calmaron hasta un punto. De repente, algo de la nada empezó a susurrar otra vez por las paredes. Los ruidos se hicieron cada vez más fuertes y más claros, aunque pues seguían sin ser comprensibles. Sara comenzó a ver siluetas en la parte de abajo de las puertas, ¿saben? Es decir, cuando su cuarto estaba cerrado por las mañanas, ya que Mark se iba a trabajar, ella veía cómo sombras caminaban por fuera de la habitación. Cuando ella estaba en la cocina, también veía como una sombra pasaba por abajo de la puerta de aquella cocina. Sombras que se arrastraban por el suelo y que se escuchaba algo inconfundible, como un metal que se estuviera arrastrando, como cadenas. Y el aire de la casa se volvió muy denso y pesado, justo cada que pasaba este ente. Una tarde, mientras limpiaba el viejo ático, Sara tropezó con el baúl escondido debajo de una pila de telas. Dentro encontró un diario. Un diario pues muy viejo, un diario que tenía ya las hojas muy amarillas, las páginas estaban casi agrietadas, es decir, cuando ella trataba de dar vuelta a una página, la, la hoja casi se desmoronaba, la tinta estaba muy descolorida, pero lo único que pudo alcanzar a leer, que era un diario,
que le pertenecía a una mujer llamada Elara, la dueña original de la casa, que había vivido allí a principios del siglo XX, y el diario relataba una vida de soledad y desesperación, de un amor perdido, profundo, infidelidades, resentimiento hacia un espíritu que, según sus escritos, la atormentaban sin cesar. Sara empezó pues, a imaginarse de todo, ¿saben? De todo, de todo, de todo. Y pues no, o sea, Sara ya no sabía qué hacer. Entonces empezó a leer todo, todo, todo el diario, de pies a cabeza. Cada página que ella leía, créanme que ella empezaba a sentir un escalofrío. El Lara describía los mismos susurros, las mismas sombras, la misma sensación de ser observada, los mismos ruidos, pero lo más aterrador fue la última entrada, es decir, lo último que escribió el Lara, escrita con una caligrafía temblorosa, como si la mano no pudiese dejar de temblar. Decía: ya no puedo más, su ira me consume, me lleva a la oscuridad, a un lugar donde las voces nunca se callan. Sara soltó este diario, bajó corriendo, con el diario en la mano para mostrarle a Mark, pero al llegar a la sala, la casa pareció cobrar vida. Los susurros se convirtieron, pues, en un coro, algo ensordecedor de lamentos y gritos. Los objetos volaron por la habitación, los platos, todo empezó a golpear las paredes. La figura sombría se alzó en el centro de la sala, más grande, más definida, con ojos brillantes y llenos de una furia, una furia acumulada, ¿saben? Como si esta entidad ya la conociera, como si esta entidad no estuviera buscando a una persona, sino a quien le pagara todas las que le debían. Mark finalmente pudo ver a esta entidad. El terror se reflejó en su rostro. Mark no dejaba de temblar. La casa se volvió un torbellino de actividad paranormal. Cosas volaban de un lado para otro, las ventanas crujían, los lamentos se seguían escuchando entre las paredes, y ellos estaban, pues, atrapados en el centro de esta casa. La voz de Lara, ahora clara y fuerte, resonó en la habitación, llena de dolor y mucho resentimiento. No los dejaré vivir en paz. Esto es mío. Sara y Mark, pues, lograron escapar de la casa esa noche. Corrieron sin mirar atrás, nunca más volvieron. La casa de los susurros, y así se le nombró. La casa de los susurros olvidados sigue ahí, solitaria, en silencio. Pero dicen que si alguien se acerca lo suficiente, aún pueden oír los lamentos del viento, los crujidos de madera de la casa y los susurros de Lara, esperando a su próxima víctima. Muchas de las personas que han entrado a este lugar, pues cuentan que han visto a muchas personas que desafortunadamente han desaparecido ahí. Y cuentan que algunos vagabundos o algunas personas en situación de calle que entran ahí simplemente desaparecen. Ya no se les vuelve a ver, ya no hay nada que hacer para ellos. Así que la próxima vez que escuchen un crujido en esa vieja casa o sientan un escalofrío inexplicable, pregúntense: ¿es solo el viento? ¿O hay algo más? ¿O hay algo olvidado? ¿O qué será aquella cosa que susurra en las sombras? Tengan mucho cuidado con este tipo de cosas. Todas las casas, por lo regular, siempre tienen algo, ¿saben? Alguna historia, algo terrible. Pero, bueno, yo por lo regular, como les comentaba, la cabaña que está aquí muy cerca, la tratamos mucho de evitar, no solamente por los problemas que tiene, sino también por los problemas que realmente, pues, emite esa casa, ¿no? Y yo creo que no nada más puede ser con casas, sino también con objetos. Muchas cosas o muchas entidades quedan impregnadas de mucha energía. Entonces, pues tengan mucho cuidado. La verdad es que estas historias de casas que están embrujadas o casas que aún tienen a sus originales dueños, pues a mí sí me da algo de terror. Pero bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Gracias, espero que les haya gustado esta historia y como siempre les vamos a dar me voy a despedir dándoles, pues como siempre,
todo, 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 todo nuestro repertorio de canales. Mañana ya tenemos En Shock totalmente en vivo, como ya lo tuvimos esta semana, y retomamos todas ya nuestras actividades totalmente normales. Vamos a trabajar, vamos a la escuela, el En Shock a las 2 de la tarde, a las 9 de la noche tenemos el Philip, martes, jueves y domingo, el alarido, martes y jueves a las 11 de la noche con historias de alarido. Tenemos el día domingo totalmente grabado. También tenemos Con Sabor a México, martes, viernes y domingo. Tenemos a los inexpertos el fin de semana, que mi querido Alex ya está regresando, pero le mandamos un abrazo y gracias a todos ustedes por siempre estarnos acompañando. Que tengan una excelente noche. Les mando un abrazo, un beso y nos vemos el día de mañana, ya totalmente normal, en todos nuestros programas en vivo. Que pasen una excelente noche, que descansen, les mando un beso. Hasta mañana.